¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga. El día de hoy, 9 de abril del 2020, estamos estudiando la palabra de Dios, hablando con Dios y pidiéndole que tenga misericordia de la situación que está sucediendo por el coronavirus. El día de hoy, antes de estudiar la tercera y cuarta frase, si Dios nos permite, de las frases de Jesucristo en la cruz, quisiera por favor que me acompañen a orar pidiendo a Dios misericordia. Quiero, hermanos y amigos, que nos enfoquemos en darle gracias ahora en la gente que, gracias a Dios, está bien, que tiene trabajo, que podamos ser luz, sal, y también animarles a que entendamos que no somos inmortales. Nuestros cuerpos se debilitan, se enferman, no estamos nosotros ajenos a ningún tipo de enfermedad, incluyendo el coronavirus. Puede haber cristianos, como ya ha habido cristianos enfermos, otros hermanos pastores que han muerto por esta situación. Y les ruego, hermanos, que estemos orando por las familias, claro, pero también agradecidos por lo que Él está haciendo, protegiendo a otras personas, a otras familias, proveyendo trabajo, animar, ¿verdad? El día de ayer un hermano me mandaba un texto y me decía, también demos gracias por esto, por la gente que está bien, que tiene trabajo, que le está echando ganas. Es verdad, hay que darle gracias también por eso. Nos abre los ojos a veces nomás nos enfocamos, como decía el hermano, en la situación temerosa, lo que está pasando, pero entender que aun cuando nosotros somos cristianos, Salmo 91, Salmo 23, y los podemos repetir, Salmo 46, Jehová es nuestro pronto auxilio, Él está con nosotros, eso no significa que no nos vamos a enfermar o que no vamos a tener situaciones adversas. Entonces vamos a tomar esto en cuenta y vamos a darle gracias a Dios por su gracia, su misericordia y lo que está haciendo a favor de muchas personas. Señor, gracias te damos por la vida de nuestros hermanos y amigos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de agradecerte por lo que haces a nivel mundial. Gracias porque tú nunca te equivocas. Gracias por la gente que tú has protegido de esta enfermedad. Gracias, Señor, porque hay gente trabajando, hay gente con salud, Señor, con ánimo, con fortaleza, Señor. Ponemos en tus manos, claro, todos aquellos que están sufriendo, Padre, tú lo sabes. Seguimos orando por esto y rogando para que tú obres de una manera milagrosa y misericordiosa sobre sus vidas, los enfermeros, doctores, todo el personal médico, pero te agradecemos por aquellos que han estado expuestos y no se han enfermado, aquellos que tienen trabajo, Señor. Hay millones de personas pidiendo ayuda, Señor, financiera por causa de la pérdida de trabajo. Ten misericordia, rogamos por ellos, pero también rogamos por aquellos que todavía siguen siendo bendecidos con el trabajo, con salud. Protéjales, cuídeles, Señor, anímeles para que ellos, Señor, también seamos luz y podamos compartir el amor de Cristo en medio de esta situación. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de hablar contigo, Señor. Esperamos en ti, confiamos en ti y sabemos, Señor, que tú estás obrando para bien porque tú creaste este universo y de la misma manera lo sostienes y también le vas a dar un fin según te plazca, Señor, porque ya está escrito y nada puede hacerte cambiar, Señor, de tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Padre. Te agradecemos por esto. Amén. Muy bien. El día de hoy quiero leer la tercera y la cuarta frase de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, recordando este gran evento que Cristo nos mostró. Su muerte y su resurrección, dándonos a nosotros esperanza y vida eterna. Muy bien, la primera frase, o la tercera, mejor dicho, que vamos a ver el día de hoy, es en Juan capítulo 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Uno de los profundos dolores que dejan una cicatriz en la vida es la pérdida de un hijo. Durante muchas de las muertes que hubieron, y voy a tomar este ejemplo, en Ciudad Juárez, resaltó mucho cuando sucedió esta masacre donde asesinaron a decenas de jóvenes en una fiesta. Y recuerdo mucho a una de las mamás, ¿verdad?, tuvieron la oportunidad de ir ante el presidente, que él vino aquí a Ciudad Juárez, en aquel entonces el señor Felipe Calderón, y le dijeron, una de las madres expresando, lo vi en las noticias, diciendo: han asesinado a mis dos únicos hijos. Y ella decía, llorando a gritos: me han quitado todo. Esa era la expresión de esta madre al ver la muerte de sus dos
hijos. Para el hombre, aunque sabemos que es parte del ciclo de la vida, vamos a morir, ¿verdad? Como dice la biología, todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Son leyes inalterables. Sin embargo, usualmente el ser humano está programado, porque así es el 99% de los casos, que los hijos entierren a los padres. ¿Qué sucede cuando se invierte esto? Bueno, la Biblia nos enseña que por 25 años, cuando Jesús era joven, su padre de esta tierra, José, le enseñó la carpintería. Así lo declara Mateo 13, 55, Mateo 13, 55, y Marcos, capítulo 6, versículo 3. Recordemos que no era sencillo para él hablar desde la cruz. Y en esta tercera frase, viendo a su madre, tenía hermanos, la Biblia nos enseña que tenía hermanos, léete ahí Mateo 13, no, dicen que eran adelfos y eran primos hermanos, no es cierto, esta palabra adelfos son hermanos de sangre, de carne. José y María, ¿verdad? No vivieron nada más de manita sudada, ese gravísimo error que la iglesia tradicional enseña, siempre virgen, mentira, mentira, mentira. Ella tuvo más hijos. Y la Biblia nos enseña esto en Mateo capítulo 13. Pero menciona en Lucas 23:49, quiero leer Lucas 23:49. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas cuando Cristo estaba crucificado. Dice Lucas 23:49, todos le seguían, estaban de lejos, mirando de lejos. Pero ahí estaban, al pie de la cruz, dos personas. Uno, su mamá, María. Y número dos, el apóstol Juan, el que escribió esta epístola. Fue testigo de su muerte y él estuvo ahora sí escuchando todas las frases que Jesucristo dijo. Y es importantísimo entender, hermanos y amigos, que en medio de este dolor, Cristo tuvo la oportunidad de mostrar amor y cuidado hacia su madre. No quiere decir que no era capaz de cuidarla después de la muerte, porque claro que lo hizo, sino que dejaba la responsabilidad a sus discípulos de cuidar y ayudarnos los unos a los otros. Algunos afirman, ¿verdad?, que quedaría totalmente desamparada, pero esto no enseña la Biblia. Vuelvo a leer, voy a leer estos dos pasajes que acabo de mencionar. Marcos 6.3, no iba a quedar desamparada. Marcos 6.3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano, y subrayo esa palabra, adelfos, hermanos de carne, de Jacob, José, Judas y de Simón? ¿No están también con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Note usted la claridad que afirma el nombre de su madre, de sus hermanos, y habla en general de sus hermanas. Otro ejemplo está en Juan 7, del 3 al 5. Quiero leerlo, por favor. Juan 7, del 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. No le creían a Jesucristo, sus hermanos. Y dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos creyeron en él después de su resurrección. Eso dice Hechos 1:14. Hechos 1:14. Pero mientras no lo hacían, Jesús encargó a su discípulo Juan, su madre María. Hermanos y amigos, esto nos invita a cuidar los unos de los otros. A Dios le interesa que cuidemos los unos de los otros, mayormente si estamos en Cristo y somos hermanos en Cristo. Procurar el bienestar del hermano, el compartir y el dar para comprobar el amor y la provisión de Dios. En Lucas 8, del 19 al 21, y termino con esta porción de la tercera frase. Lucas 8, del 19 al 21, usted podrá decir, esto se lo dijo nada más a Juan. Fíjense lo que dice Lucas 8, del 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y fíjate lo que dijo Cristo. Él entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Entonces, si él le preocupó el cuidado de su madre
aún estando crucificado, y se la dejó a uno de sus discípulos, ¿cuánto más todos aquellos que son sus discípulos? Y Cristo dijo, ellos son mi madre y mis hermanos. Cuídense entre ustedes, ayúdense entre ustedes. Así que aprendamos de esta poderosa frase desde la cruz. Si usted oye y hace la palabra de Dios, entonces debemos de ayudar, orar, animar, fortalecer, bendecir y cuidar los unos de los otros como hermanos en Cristo. La cuarta frase de Jesucristo en la cruz se encuentra en Mateo 27:46, Mateo 27:46, y dice de la siguiente manera, Mateo 27:46, dice de la siguiente manera, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase solo la podemos encontrar en los evangelios de Mateo y Marcos, nada más en estos evangelios, Mateo y Marcos. Y en Marcos podemos ver que se traduce como Eloí. Aquí Mateo lo menciona Elí, Elí, pero en Marcos lo traducen como Eloí. Y no es un error, simplemente es una variante de la expresión Dios mío. Es como si agregáramos, oh Dios mío. Entonces, en uno dice Dios mío y en Marcos dice, oh Dios mío. Jesucristo hablaba en arameo, galilaico y griego, no hebreo, como muchos en este tiempo afirman, ¿verdad? Que dicen, tienes que orar en el nombre de Yeshua HaMashiach para que Él te escuche. Qué tontería, ¿verdad? Qué error tan grave el que trae mentira. Él hablaba arameo galilaico, eso está comprobado históricamente. Claro que leía poquito griego porque él leyó el libro de Isaías ahí en la sinagoga, porque era como estaba la Septuaginta, pero su idioma principal era arameo galilaico y no el hebreo moderno, ¿verdad? Que muchos ahorita dicen. Otras versiones, como Dios habla hoy, la traducción lenguaje actual, Nueva Biblia latinoamericana de hoy, traducen la palabra desamparado como abandonado. Ambas palabras nos muestran claramente el profundo sentimiento de Jesucristo alrededor de la hora novena. Eran las 3 de la tarde aproximadamente. Él sintió que su Padre Celestial se apartó de él. Pero ¿por qué razón Jesucristo exclamó esto? Y dice la Biblia que a gran voz Él decía, Dios mío, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Bueno, veamos dos razones rápidamente por qué Cristo expresó esta cuarta frase. En primer lugar, porque era el cumplimiento de una profecía del Mesías. Entonces, si nosotros en el Antiguo Testamento comparamos las profecías del Mesías que habría de venir y que todavía los judíos creen que va a venir, todas de ellas se cumplen en el Señor Jesucristo. Sin duda alguna, entonces, debemos de saber que esta expresión, esta frase, era el cumplimiento de una profecía para comprobar que Él era y es el Mesías. Sin duda alguna, sabemos que el Señor Jesús es el Mesías, nosotros como cristianos, el enviado de Dios. La palabra Mesías significa básicamente enviado, es una palabra hebrea que se tradujo o transliteró en español, y Cristo es lo mismo, Mesías y Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego, es lo mismo, ungido, enviado de Dios. Por eso los cristianos somos pequeños Cristos, Cristo ungido, anos pequeño, pequeños Cristos, que hablamos acerca del Mesías, señalamos a la cruz y a Jesucristo como el Mesías. Pero ¿cuál era esta profecía? Bueno, está en Isaías 53:6, Isaías 53, versículo 6, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, el Mesías, el pecado de todos nosotros. La versión traducción lenguaje actual terminó diciendo, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Nosotros todos hemos pecado, Romanos 6:23. Romanos 3:23 y 6:23, ¿verdad? El 3:23 nos dice que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, pero Romanos 6:23 nos afirma que lo que merecemos por nuestro pecado es la muerte. Sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar. Esto es importantísimo de que nosotros entendamos que no hay justo ni aun uno. Entonces, como había pecado en la humanidad, Dios tenía que cumplir la profecía de que en el Mesías se cargaría el pecado de todos nosotros. Y Dios cumplió su palabra acerca de su Hijo. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros para que nosotros fuésemos perdonados y salvos de la justicia e ira venidera.
Y esto nos lleva a la segunda razón. Fue una profecía, pero la segunda razón es que el pecado nos separa de Dios. Entonces, para completar esta frase es: Cristo es el Mesías y Dios tuvo que cargar en él el pecado de todos nosotros, todos los seres humanos. Y esta razón que hace que cargue Cristo el pecado de los seres humanos, entonces nos separa de Dios. Y en ese momento en donde el Padre carga en el Hijo el pecado, tuvo que haber esa separación. Escúchame bien, porque la santidad fue de Dios, y de Cristo, ¿verdad? En ese momento Él tuvo que cargar el pecado. Y ahí estaba todo, y disculpe lo que voy a decir, el alacranero, todos los demonios, ¿verdad? Las tarántulas, escorpiones, y lo mataron así. Imagínate esa escena de tinieblas y con millones, sin duda alguna, de demonios y de ángeles caídos allá alrededor burlándose, lo vencimos, Satanás, y Dios en ese momento estaba cargando, sin darse cuenta de ellos, el pecado de todos los seres humanos. Y a veces no logramos entender como seres humanos el sacrificio que estaba haciendo Cristo en ese momento para que nosotros pudiéramos no solamente contemplar, sino vivir, disfrutar, compartir y sobre todo esperar la gloria de Dios. Cada año millones de personas escuchan y ven acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo. La pregunta es, ¿realmente entienden por qué murió y resucitó? ¿Qué haremos nosotros con esta salvación tan grande que Dios nos está ofreciendo en esa frase que está diciendo Él? ¿Por qué me has desamparado? O sea, Dios Padre tiene que cargar en Cristo el pecado y el pecado nos separa de Dios. Jesucristo nunca pecó, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice que tenemos un gran sumo sacerdote, el cual se compadece de nosotros, que sufrió las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecado. Cristo nunca pecó y en Él se cargó el pecado de los seres humanos. Hermanos y amigos, esto nos muestra la severidad de Dios al juzgar el pecado. Si tú crees y dices, Dios nos va a perdonar al último, no me malinterpretes lo que te voy a decir y entiende, espero que te quepa esto en la cabeza. Si Dios no evitó que su Hijo Cristo fuera a la cruz, no evitó, lo pudo haber hecho, pero dijo, esta es la manera en que quiero, voy a cargar en ti el pecado, y Cristo lo sabía. En el huerto de Getsemaní oró, lloró y se sentía pesado y mandó ángeles para que le sirvieran y le ayudaran, y Dios no evitó, dijo, no, va a ser así, no será como yo, decía Cristo, sino como tú, dijo Dios, esa es la manera y así se va a hacer. Si no evitó que su Hijo fuera a la cruz para que tú tuvieras perdón de Dios y restauración y limpieza de pecados, ¿tú crees que tus buenas obras te van a salvar? ¿Tú crees que tu religión te va a salvar? No. Aquí está el sacrificio de Cristo. Él experimentó en esos momentos la separación de su Padre para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Es el único medio. No hay otra manera en que nosotros podamos recibir el perdón de Dios. Muchas veces no es tan sencillo explicar esto. Pero Cristo voluntariamente se entregó conociendo esto, y Dios no solapa, nunca lo va a hacer el pecado, es decir, no lo va a encubrir, no lo va a dejar pasar por alto. Mire, uno de sus atributos morales es la santidad, y este atributo moral, ¿qué es moral? Significa que nosotros los seres humanos también los podemos tener. Hay atributos absolutos que eso solo Dios los puede tener, por ejemplo, la eternidad, la inmutabilidad, no cambia, y las otras tres que empiezan con omnipresente, omnisciente, que fue lo que estudiamos el domingo, y también omnipotente, todopoderoso, todo lo sabe, está en todo lugar, eterno e inmutable, perdón. Esos son sus 5 atributos que los seres humanos no podemos tener, ¿verdad? Hay más, claro que sí, como el tener vida en sí mismo, la resurrección, etcétera, que nada más Él puede tener. Sin embargo, los atributos morales, esos sí los podemos tener nosotros, como ejemplo, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, santos, la santidad. Pero este atributo moral, Isaías 6:3, dice, afirma y resalta que Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo moral que se le da a estas 3 veces, esta magnitud de exalzar este atributo. Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Isaías 6:3 habla de Jehová, y Apocalipsis 4:8 habla de Jesucristo. 4:8. Entonces es lo mismo. Jesucristo es Dios. Y era afirmado por los 4 seres vivientes que describe Juan en los versículos anteriores. Él desea que cada uno de los hombres, mayormente los hijos de Dios,
Vivamos en santidad, hermanos y amigos. El pecado nos separa, Dios no lo solapa. Y dice 1 de Pedro 1, 15 y 16, 1 de Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Levítico 27 dice, santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Si me permitirías explicarte rápidamente cuál es, aparte de la salvación, el perdón de tu pecado y de tu alma, la salvación de tu alma, la meta de Dios, la segunda meta es la santidad. La santidad. Él te justifica del pecado, porque Cristo murió por nosotros, es decir, ya el pecado no nos va a condenar, esa es la justificación. La santidad o santificación es el segundo proceso, y el segundo proceso es aquel que nos quita más y más el efecto y el gobierno del pecado en nuestras vidas, ya no nos condena, nos lo va quitando poco a poco en la vida según nosotros le permitamos, y el tercero y último, ¿verdad?, es la glorificación, donde ya nos saca del pecado, donde existe este mundo, pero eso solamente hasta que nosotros partamos con el Señor. Te justifica, te santifica y te va a glorificar. Entonces esto es importante de entender, seamos obedientes y fieles a Dios, porque estas dos frases nos hacen ver su interés y cuidado y amor por los unos de los otros, y también que el pecado solamente Dios pudo hacer algo contra él y no lo va a solapar. Y si no evitó que su Hijo fuera crucificado, nosotros no podemos obtener otra manera para ser salvos. Te invito a que consideres esto, en el nombre de Jesús. Mañana terminamos con las últimas 3 frases. Dios les bendiga, rica y abundantemente.